del Espíritu Santo. Amén. Señor, tu palabra es lámpara para nuestros pasos, es una luz en el sendero. Hoy queremos dejarnos iluminar por ella. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que tu Santo Espíritu nos permita compartir tu palabra para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos al segmento de preguntas y respuestas. Puede sentarse. Hay un hermano que quiere hacer una pregunta, que dijo que era de otra religión. Los hermanos que no sean católicos, que pertenezcan a otra religión, le damos la oportunidad a que sean ellos los primeros que pregunten. Por aquí había uno que dijo que iba a preguntar. Venga. Aquí el micrófono. Se presenta quién es, cómo se llama, a qué religión pertenece y cuál es su pregunta. Buenas tardes. ¿Voy a agarrar? Mi nombre es José Leonardo Vivas, ¿sí? Respondiendo a las preguntas del caballero, ¿a qué religión vengo? A ninguna. No pertenezco a ninguna religión. Pero quisiera que me den la oportunidad de decir algo importante, ¿sí? Desde que tenía 12 años de edad, yo he andado por muchas religiones. Y créanme que no es fácil pararse aquí, delante de un público, delante de muchas personas. Por eso, antes de venir acá, a pesar de no asistir a ninguna religión, dije, Dios, ayúdame, porque esto no es fácil. Fácil y temor ¿a qué? A equivocarse al hablar. Ya aquí el compañero es fácil porque ese es su deporte. Pero yo quisiera decir algo que realmente los quiere impactar. Yo conozco la iglesia cristiana, la católica, testigos de Jehová, los gnósticos, iglesia pentecostal. ¿Y sabe qué he aprendido? Que todas dicen tener la razón absoluta sobre las cosas de Dios. Yo he estado en iglesias, testigos de Jehová o iglesias cristianas, dicen no, señalan a la católica y la católica señala a la cristiana. Y si ustedes no me creen, vayan y vean, porque yo no he venido aquí a decir mentiras, porque como lo dijo el compañero, la mentira es instrumento del diablo, ¿sí? Mi mensaje para terminar rápido es el siguiente: yo cada vez veo a la humanidad más dividida. Sí, porque apenas termina aquí la misa, el que tiene carro no va a llevar al que anda a pie. Si usted está aquí, es la verdadera iglesia. Si usted está en la iglesia protestante, está equivocado. El diablo te ha engañado. Eso es mentiras. Porque mire, fíjense ustedes, cuando todos morimos, vamos al mismo cementerio. Ahí están todos. Testigos de Jehová, católicos, todos. Pero en una iglesia no pueden entrar todas las religiones, porque no. Pero en un cementerio sí. Y eso a mí en lo particular como ser humano me parece hipócrita, me parece bastante absurdo pensar de que la verdadera religión es X. Si antes de que se escribiera la Biblia ya habían pasado 2500, ya habían transcurrido 2500 años y no había religión, ¿o sí? No había religión. Sí había religiones, pero no era como hoy en día. No, cuidado, porque esa iglesia es de Satán. Mire, yo conozco tantas personas, tantas amistades, que en una ocasión me encontré unos amigos que tenían tatuado el 666 y pertenecían a una religión. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la verdad? Y la respuesta es que no existe verdad absoluta. Se los aseguro que el día de hoy, cuando termine la misa, el que tiene carro no va a llevar al que anda a pie. Y entonces hablamos del amor al prójimo. ¡Ay! Seamos hermanos, todos unidos. Me parecen hipócritas.
Y créanme que no es fácil pararse aquí y decir estas cosas porque cada vez estamos más divididos. Mire, la religión y la política son la misma cosa. Usted prende la televisión y salen los rojos diciendo, los rojos, los únicos que pueden mandar somos nosotros. Nadie más está en la capacidad de mandar, solo nosotros. La oposición va a quebrar al país. Y usted escucha a la oposición, no, estamos cansados de ese régimen. Y usted va para la iglesia cristiana, no, los católicos saben que no pueden venerar esas imágenes y aún así le rinden honor a esas imágenes. Y ellos saben. Y uno le pregunta a los católicos, mire, ¿por qué? No, es para fortalecer la fe. Significa que el católico no puede creer si no ve. Entonces, yo no he venido aquí a que digan esto después que salga. ¿Qué van a decir? Ahí está el hijo del diablo. Mire cómo vino, mire cómo habló. Ese es instrumento del diablo. Pues hágame un examen de ADN a ver si tengo el diablo encima. Hágame un exorcismo a ver si tengo el diablo encima. Yo soy una persona como todos ustedes, que lo pellizcan y le duele, que cuando le da hambre come y cuando le da sueño duerme. Y vuelvo y les repito, a lo mejor cuando ustedes se mueren, a un lado entierran los católicos, a otro lado los testigos de Jehová, porque no pueden estar en el mismo hueco. ¿Dónde queda eso? Después que uno muere, ¿qué? Y les voy a explicar una cosita para allá. Yo tengo una academia de dibujo y pintura llamada Arte de Leonardo. Y voy a decir algo de la Iglesia Católica. Estaba trabajando en Pedraza, Ciudad Bolivia, y nos habíamos quedado sin espacio para trabajar. Y me dicen los representantes, mire, hable con el de la iglesia, ese tiene tremendo espacio y lo puede ayudar. Él hizo la misa y todo, y yo esperé para hablar con él, y venían alrededor de 12 niños, y les dije, mire, un minuto, queremos que nos puedan colaborar con un espacio, porque es que no tenemos dónde trabajar, y aquello y lo otro. ¿Y sabe qué dijo el que estaba dando la misa? Por favor, se me retira porque está en un lugar sagrado. Y yo, ¿cómo? Sí, retira a esos niños porque esto es un lugar sagrado. A mí me dio tanta impotencia y tanta rabia que es que me faltó así de decirle sus vainas. Y toda iglesia muestra lo bonito, pero no muestra lo feo. Aquí viene lo feo. La Iglesia Católica es famosa por una cantidad de violaciones a menores de edad y nadie dice nada. Porque parece ser que lo más importante es evitar la mentira del diablo. Una violación de un niño, no, eso no pasa nada. O a las que son madres aquí y padres, ¿qué pensarían ustedes o cómo se sentirían que su hija de 8 y 6 años de edad fue violada por el miembro de la iglesia? Llámese católica, testigo, cualquier iglesia. Entonces conocen la palabra de Dios y son los primeros que la violan. Son los primeros que la violan porque la Iglesia Católica está bien cochina con respecto al tema de las violaciones a menores de edad y homosexualidad. Mire, hay tanta gente pobre en el mundo que la Iglesia Católica en el Vaticano tiene la capacidad de acabar con la pobreza y no son capaces. Entonces hablan de amor al prójimo, de la palabra de Dios, y es como el mandarino. Hay un mandarino pero no echa fruto. Pero es un mandarino, pero no echa fruto. Entonces yo no creo en ninguna religión, es lo que yo quería decir, porque todas son iguales. Mire, vayan a cualquier religión para que ustedes vean. Y el catolicismo tiene plata para acabar con el hambre del mundo, y no lo van a hacer jamás, porque la mente de ellos es más poder, más plata, más. Y me disculpo porque aquí no le quiero faltar respeto aquí a nadie, porque yo no lo voy a juzgar a cada uno por su religión, porque, ¿verdad? Pero mi mensaje es, dejemos a un lado las indiferencias políticas, religiones, de clases sociales y seamos más humanos, porque yo creo que son más humanos los animales que nosotros mismos. Y nadie me va a aplaudir porque nadie me va a aplaudir. Yo no soy famoso, yo no tengo redes sociales. Yo soy un pobre loco, un loco que se armó de valor para ir a decir aquí a ustedes cuántas son 3, que nadie lo va a hacer.
Y preguntas no tengo, solamente quería hacer esa reflexión. Y disculpe, ya sé que soy el malo de la película. No me vaya, no me vaya. ¡Ey! Siéntese. Yo no he dicho que él es loco. Él mismo dijo que estaba loco. Yo no. Siéntese. Miren, querido hermano, usted no ha descubierto América. Cristóbal Colón ya la descubrió hace tiempo. Todos los que estamos aquí sabemos que en la Iglesia Católica hay trigo y hay cizaña. Jesucristo, el Señor en el que nosotros creemos, cuando le dijeron, mire, ¿qué hacemos con la cizaña? ¿Quiere que la arranquemos? Dijo, no, dejen que crezcan juntos. El día del juicio se arrancará el trigo para el granero y la cizaña se irá a la quema. Si Jesucristo, que es el fundador de la iglesia y es el Señor, no quiso que arrancáramos la cizaña, mi respeto que usted sí quiere que la arranquemos, pero Jesús no quiso. Cuando nos muramos, pues le preguntamos por qué no quiso y por qué permitió que en la iglesia hubiese trigo y cizaña. Él no ha descubierto América. Desde que Cristo fundó la iglesia está constituida por personas pecadoras, al punto que el mismo Jesucristo llegó a decir, Mateo capítulo, para que ustedes se den cuenta, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Jesús llegó a decir, yo no vine por los justos, que él está afirmando, yo vine por la parranda de católicos pecadores. Eso está escrito en la Biblia. Pero él, como no lee la Biblia, él se va a su pensar y a la realidad que él ve. No, a la realidad que él ve. La verdad es la palabra de Dios, usted no es Dios. La verdad es palabra de Dios. Y como usted dijo que la verdad no era absoluta y que nadie tenía la verdad, usted tampoco tiene la verdad. Porque nadie tiene la verdad, usted tampoco. Entonces usted lo que dijo es mentira porque nadie tiene la verdad. El ser humano no tiene la verdad, pero Dios sí tiene la verdad. Y ustedes saben que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad. Esto significa que ningún ser humano, como él dijo, tiene la verdad. De modo que él tampoco y lo que él dijo es mentira. Pero Cristo sí tiene la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo Cristo? Escuchen, ¿qué dijo Cristo? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores... Miren esto. Muchos publicanos y pecadores, de eso que hay en la iglesia católica, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. En la iglesia se sientan en la mesa con Jesús. Y sus discípulos. Y sus discípulos. Son una parranda de pecadores. Cuando vieron esto, los fariseos... Ahí está el papel de él. Los fariseos. Cuando vieron esto, los fariseos, escuchen, cuando vieron esto, los fariseos, mira, a ver si no es la misma pregunta que él está haciendo. Yo solamente estoy adaptando. Si yo hubiese escrito esto aquí, entonces yo lo estaría tratando mal a él. Pero yo no lo estoy, yo lo estoy leyendo. Déjelo tranquilo, déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya, somos libres. Déjelo que se vaya. Yo solamente he venido para aclararles a ustedes las dudas y para que ustedes vean la palabra de Dios se cumple. Entonces, cuando vieron esto los fariseos, ¿qué pasó? Dijeron a los discípulos. Si ustedes ven alguna coincidencia, es por algo. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué tantos publicanos y pecadores en la iglesia? Y come Jesús con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Los fariseos. Al oír esto, Jesús les dijo.
Estas palabras son para ustedes de parte del Señor Jesús, no mías. Jesús dice, cuando hay alguien que dice eso, Jesús nos recuerda. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La palabra de Dios es clara. Jesús vino por la parranda de pecadores que son los católicos. Y nosotros, por eso decimos que Jesús es nuestro Salvador, porque reconocemos que somos pecadores. Y por eso en cada misa decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, no le echamos la culpa a nadie, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que no me juzguen, que no me condenen, sino que rueguen ante Dios por mí. ¿Verdad? Esa es la enseñanza de Cristo, de la iglesia. Entonces se le respeta, porque Él tiene derecho a opinar y pensar. Tiene odio hacia las religiones y nada le cuadra, y por allá lo engañaron, y por allá lo engañaron, y quién sabe qué le pasaría en la iglesia. Entonces, él siente algo contra la iglesia, y eso es normal, que una persona que tenga una mala experiencia pueda sentir odio y rechazo contra. Pero eso no quiere decir que entonces vamos a dejar de creerle a Cristo para creerle a Él. Y luego, Él dice que la Iglesia Católica tiene todo el dinero para acabar con los pobres. ¿Se acuerda que Jesús está por allá como en Juan capítulo 12, versículo por ahí como el 6 o el 7, donde le dijeron Judas, ese dinero se hubiese agarrado y se hubiese dado a los pobres? Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, nunca dejarán de existir. Y él repite como loro, eso no es de él, eso es de los adventistas, y dice que no pertenece a ninguna religión, pero eso es de los adventistas, eso no es de él. Los adventistas dicen es que la Iglesia Católica tiene todo el dinero en el Vaticano y puede acabar con el hambre del mundo, con la pobreza del mundo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque en el Vaticano hay joyas de inmenso valor. Pero esas joyas de gran valor no es dinero, no es oro, no es plata. Es obras arquitectónicas, obras que hicieron grandes hombres, que llevan miles de años y que son patrimonio universal de la sociedad. Y como son patrimonio universal de la sociedad, el valor es gigantesco. No porque valga ese dinero, sino porque lleva miles de años y no lo tienen los protestantes, no lo tienen los ateos, no lo tiene nadie, sino lo tiene la Iglesia Católica. Entonces ellos dicen, si la Iglesia Católica vendiera eso, se acabarían los pobres. No, si la Iglesia Católica se vendiera eso, entonces no quedaría registrado que la Iglesia Católica viene desde Cristo y que trae todo eso desde antiguo. Y ellos podrían decir, muéstrenme algo de la Iglesia Católica que venga desde antiguo. Y como ya se vendió, no estaría. Pero ahorita cualquiera de ellos dice, muéstreme algo que la Iglesia Católica compruebe que viene desde Cristo. Ahí están esos tesoros y pueden mostrar esas grandes maravillas que tenemos del cristianismo desde los primeros siglos. Eso a ellos les fastidia, no es el dinero. Porque si usted no está enterado, búsquelo. Si alguien ha ayudado y ayuda a la iglesia, a los pobres, en el mundo entero no hay una sociedad, no hay una religión, no hay una congregación, no hay nada que ayude a los pobres más que la Iglesia Católica en el mundo. Vamos, a la prueba me remito.
Ustedes conocen el trabajo que realizamos aquí en Puerto Nuevo y el padre Johnny aquí. ¿A cuántos ayuda el padre Johnny aquí? Y en Puerto Nuevo, miles y miles de ateos como él, miles y miles de protestantes que han pasado y allí le hemos ayudado. Y ustedes son testigos porque hasta de aquí, de Alpiñal, iban a buscar comida a Puerto Nuevo. Muchos de aquí y saben el trabajo que estamos realizando. Que no lo hacen los evangélicos, que no lo hacen los ateos, que no lo hace este señor, que lo hace la Iglesia Católica. Entonces, claro, si usted decide ponerse los lentes oscuros, todo lo verá oscuro. Si usted decide ponerse los lentes verdes, todo lo verá verde. Y si usted decide ponerse los lentes claros, todo lo verá claro. Eso depende de cada uno. Pero ustedes vieron la ignorancia decir que nadie tiene la verdad. Decir que nadie tiene la verdad es desconocer Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Óiganlo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente que este señor no conoce a Jesucristo. ¿Lo vamos a juzgar y lo vamos a condenar por eso? No. Pero ustedes tienen que ver por qué una persona que no conozca a Cristo se desvía. Claro, si Cristo es la verdad y no pertenece a la religión, no pertenece a la iglesia, no busca de Cristo, y Cristo es la verdad, ¿dónde puede estar metido este pobre señor? En la mentira del engaño. Pero simplemente él vino a algo. ¿Se da cuenta a qué vino él? Él se da cuenta que dijo: lo más que le molestó es que estuviésemos mostrando las mentiras de los protestantes. Porque al diablo no le importa que se diga la verdad y él quiere distraer, apartar de la verdad a los suyos. Pero está escrito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 6. Eso está escrito. Que si no estuviera escrito, yo no lo creería y me dejara engañar de él. Pero vean, y no lo digo yo, ojo, porque él dijo que yo lo iba a llamar hijo del diablo. Yo no. La Biblia. Escuche. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, Pablo atravesó toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. Encontraron a un falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul y los que estaban allí deseaban oír la palabra de Dios, como ustedes han venido hoy, ¿a qué? A oír deseosamente la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Pero les resistía Elimas. Pero llegó un tal Elimas, yo no sé cómo se llamará él, llamémoslo Elimas. Llegó un tal Elimas que le resistía. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es el trabajo de él? Querer apartar de la fe a los católicos. Porque la iglesia está llena de pecadores. La iglesia son unos fariseos, la iglesia está todo lo que dijo de la iglesia, unos violadores, todo lo que dijo la iglesia, para apartar a la gente de la fe. ¿Qué hizo Pablo? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ojo, lleno del Espíritu Santo, se quedó callado, fijando en él los ojos, dijo:
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. No, yo no. Hijo de toda maldad y de todo engaño, hijo del diablo. Porque quería apartar a la gente de la verdad, de la fe, de la sinceridad con Dios. Y la Biblia está diciendo que toda persona, llámese como se llame, que venga a apartarnos de la fe y que no quiera que escuchemos la palabra de Dios, que está lleno de engaños, y Pablo lo llama Hijo del diablo. no el padre toro. Está escrito en Hechos capítulo 13, versículo 6 en adelante. Para que no digan que soy yo. Es que ya está escrito. Yo lo único que estoy haciendo es adaptando la palabra de Dios a nuestros tiempos. Encarnando la palabra de Dios. Porque antes de que sucedan las cosas ya está escrito. Y esto también está escrito. Entonces ustedes deben abrir los ojos y darse cuenta que hay gente que lo que hace es botar veneno, porque si él me diera ejemplo, era bueno, es que en la iglesia católica en el carro no le dan la cola a la gente, pero él pasara y le diera la cola a los pobres, a los caminantes, los agarrara y los llevara y le diera la cola, entonces sí me convence a mí. Pero habla, ¿y qué hace? Es que los pobres, quisiera verlo ayudando a los pobres, quisiera verlo. ¿Por qué no lo hace? Tenemos que hacerlo y Dios nos enseña a hacerlo. Y tenemos que hacerlo. Y el que no lo haga, pues no está viviendo el Evangelio, eso es verdad. Y hay gente que no lo hace y eso está mal. Eso es mezclar algunas verdades con mentiras. Y luego dice que en la iglesia la mayoría de los violadores no se ha enterado que los que menos en la sociedad, la agrupación o la asociación, como usted la quiera llamar humanamente, la que menos ha cometido esos errores es la Iglesia Católica. La que menos. Los que más han cometido eso se llaman los padrastros. Son los que más han violado a los niños, padrastros. Esos son los que más. No ninguna religión, ni evangélicos ni católicos, los padrastros. Y después los familiares cercanos y los amigos cercanos. Y después de ahí, sí puede venir otro grupo. Y dentro de esos grupos la iglesia es la última. Solamente que el Papa decía que en la iglesia católica los sacerdotes es como los aviones. Los aviones vuelan todos los días, todos los meses, todos los años, bien, y trasladan para allí, para acá, y eso no es noticia para nadie. Pero una vez cada 10 años se cae un avión, y eso lo sabe todo el mundo, y eso es gran problema, se cayó un avión. Así es el sacerdote. Miles de sacerdotes trabajando por la obra de Dios, y eso no es noticia. Pero un sacerdote falla y eso es noticia de gratis. Yo pido en alguna emisora, en alguna televisora del mundo que me dejen trabajar 1 hora predicando la palabra y no me dejan. Pero el día en que falle un sacerdote, eso sí, cada rato, esa noticia por todos lados. Y entonces la gente piensa que a cada rato y gran cantidad. No, solamente que la Iglesia Católica, como es la que tiene que dar ejemplo y como es la que viene de Cristo, pues se le exige más. A quien más se le da, más se le exige. Y eso no debería existir en la Iglesia. Y cuando existe un caso, 2 casos, pues es un boom. Pero nunca olvide que de 12, 1 lo traicionó. Y fue y se ahorcó, tremendo escándalo. Solamente que no había internet en ese tiempo, no había los medios de comunicación. O si no, ¿cómo sería ese boom en aquel tiempo? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que precisamente en la iglesia hay de todo. Y sabemos que es así, que hay de todo. Que no debería ser así si creemos en Dios, pero es que en la iglesia hay gente
que realmente no creen en Dios convencidamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancar la cizaña, matarlos? No, dejemos que crezcan juntos. Así engañan a la gente y van enseñando mentiras por no leer la palabra de Dios. Pero ¿qué se espera? Nadie da lo que no tiene. A mí lo que me produce es lástima. Este pobre señor que ni siquiera ha escuchado de Cristo, que ni siquiera sabe que Cristo es la verdad y viene a decir que la verdad no existe. Otra preguntita, pues. Buenas noches. Buenas noches, padre. Yo soy católica, pero tengo hermanos separados y me crearon una duda. ¿Existe el purgatorio? ¿En alguna parte de la Biblia está? Esa es mi pregunta. Sí existe el purgatorio. Lo que no existe es la palabra purgatorio. La palabra purgatorio usted no la va a encontrar en la Biblia. Pero lo que nosotros llamamos purgatorio, figurativamente, un lugar donde usted va a purificar sus pecados y de ahí saldrá, después de que haya pagado eso, sí existe. El problema del protestante es que a él no le importa que exista el purgatorio o no. Él en su ignorancia y en su terquedad yo quiero leer la palabra purgatorio en la Biblia. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. Pero el purgatorio sí existe. Un lugar donde usted va a purgar. Purgar, por eso se llama purgatorio, porque es el lenguaje de los abogados y de los jueces. Usted va a purgar una sentencia. Usted va a purgar una pena, va a pagar una pena. Entonces se llama purgar, pero como ellos no saben el lenguaje, llamémoslo así, de los jueces, pues nunca van a entender. Pero lo que enseña la Iglesia Católica es que si una persona muere y murió en pecado, que no sea pecado de muerte que lo lleve al infierno, la persona va al purgatorio y cuando pague eso, sale. El protestante dice que es mentira, pero Mateo 5:25 dice que es verdad. Habla cuando uno está aquí en la tierra y después habla cuando uno va al juez y entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? Escuche. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Aquí en la tierra, vamos camino a la otra vida. No sea que el adversario te entregue al juez. El juez es Dios y está colocándole un ejemplo humano terrenal. El juez es Dios cuando le llegue a uno la pelona. Y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Esta cárcel yo quiero que usted mire que a esa cárcel se va a purgar, por eso se llama purgatorio, porque a nivel de abogado se llama purgar una pena. Lo lleva a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De esa cárcel saldrá cuando haya purgado, pagado. Ese pagado significa purgar. Cuando haya purgado, saldrá. A eso se le llama purgatorio. Sabemos que no es el infierno, porque del infierno no sale nadie. Sabemos que no es el cielo, porque en el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos purgatorio, matarirerirerón. Entonces, ¿que está en la Biblia? Sí. ¿Y por qué nosotros oramos por esa persona? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Oramos por esas personas porque la Biblia dice que hay pecados que me llevan al infierno, pecado de muerte. Y hay pecados que no me llevan a la muerte, que no me llevan al infierno. Por los que están en el infierno no se puede orar porque no sirve la oración, porque ya están en el infierno.
Pero los que están en el purgatorio, sí se puede orar, los que han cometido pecados leves, y Dios le dará vida. De la Biblia Reina Valera. Escuche. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Que no lo lleve al infierno, que no sea de muerte. Aquí los protestantes ya comienzan a fallar, porque para ellos todo pecado lleva a la muerte. Todo pecado va para el infierno, todo pecado. Nosotros decimos que no, que hay unos que llevan a la muerte y otros que no. Entonces aquí dice otra vez, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué podemos hacer por ellos? pedirá y Dios le dará vida. Pedirá y Dios le dará vida. Y el protestante dice, no hay que pedir por ellos. Muerto el perro, se acabó la sarna. Todo pecado lleva al infierno, no hay opción. Aquí dice, pedirá y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Protestante dice, todo pecado de muerte. Mentira. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El que está en el infierno, pues ya qué. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Más claro no canta un gallo? A ver, la última. Dos últimas preguntas. Las dos últimas preguntas. Dos últimas preguntas. Buenas noches, padre. Esta pregunta es de una hermana, su nombre es Anónimo. Dice lo siguiente: Padre, desde niña me inculcaron mis abuelos y mis padres a ser católica. Mi pregunta es, ¿por qué los hermanos protestantes dicen que el Vaticano para ellos era un lugar donde vivía una diosa egipcia que se llamaba Vatica, que era la que sacrificaba niños, y es por eso que se le dio el nombre de Vaticano? Primero debo decirle que los protestantes pueden decir lo que les venga en gana. Ellos inventan todo y inventan y hacen novelas y todo esto. Lo importante no es que sea verdad o que sea mentira lo que digan los protestantes allí. La cuestión es que el hecho de que, vamos a ponerle que sea verdad, el hecho de que esté allí donde hubo algo malo, entonces quiere decir que ahí no se puede hacer nada bueno. Eso ya le hace malo, porque ahí se mataban niños. Entonces ya el Vaticano es malo. No. Si antes hubo ahí, ¿qué no pudo haber existido? Nosotros no sabemos qué pudo haber existido aquí antes. Entonces tenemos que revisar a ver qué había antes, hace 2000 años aquí, para ver si podemos construir un templo aquí. No, a nosotros no nos importa. Lo importante es que lo que se haya construido y lo que se esté haciendo sea bueno. Ellos pueden inventar, y con tal de poner a la iglesia en descrédito, pues inventan todas las novelas habidas y por haber, y si no novelas, inventan, ¿cómo es? Puras fábulas. Pero lo que nos importa es saber el trabajo que hace el Vaticano, no es otra cosa, sino el poder dirigir la iglesia desde un punto céntrico que era Roma, de aquel tiempo. Buenas noches. Dios me le sigue bendiciendo, Padre. Padre, igual que la señora hace rato, de 8 hermanos, 4 somos católicos y 4 son evangélicos. Yo soy como la que estoy allí tratando de, con sus videos y todo eso, hacerles ver la verdad. Hay un hermano que es católico, pero él tiene este concepto. Él dice que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Que entonces, ¿por qué los santos no pueden tener el mismo poder que Dios? Que si alguien le pide a un santo, por ejemplo, yo le pido acá en Venezuela, le hago una petición a un santo, sí, que me conceda algo, y que a alguien en otro país le haga también otra petición, que ese santo no tiene el poder para conocer
esa petición, que como, yo sé que usted en un programa que hizo, no sé si fue acá, usted dio una cita donde dice que la persona después de que muere adquiere un conocimiento muy similar al de Dios, y yo quisiera que usted me ayudara con esa cita. Esto está escrito en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 9. Ciertamente que los protestantes piensan de la manera humana, ahí se quedan. Pero no sabe que el ser humano cuando muere, según las Escrituras, no según el Padre Toro, cambia. Cuando está aquí en la tierra, tiene conocimiento, pero muy limitado, no perfecto. Pero después que muere, tiene un conocimiento tan perfecto que Dios le permite conocer como Él es conocido por Dios. Esto está en 1 Corintios 13, del 9 en adelante. Porque en parte conocemos. Cuando estamos aquí en la tierra, ¿otra vez? Porque en parte conocemos. Cuando estamos aquí en la tierra, ¿cómo conocemos? En parte conocemos. Ya, listo. Cuando estamos aquí en la tierra no conocemos perfectamente, conocemos en parte. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, la palabra clave es perfecto. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, el conocimiento que era en parte, se acabará. Porque ya llegó lo perfecto. Cuando yo era niño, pone el ejemplo. Una cosa es cuando somos niños tenemos un conocimiento, y cuando somos adultos, otro conocimiento. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui un hombre, dejé lo que era de niño. Cuando yo me muera, ya dejo de lo que es aquí en la tierra. Ahora vemos por espejo. Ahorita, mientras estamos aquí en la tierra, no vemos claro, no tenemos conocimiento claro. Es como cuando usted mira por el espejo, por el retrovisor. Mira, pero no, como que a veces voltea a mirar para verme, para no estar más seguro. Oscuramente. Mas entonces veremos. Ya a futuro, cuando estemos en la presencia de Dios, veremos cómo. Cara a cara. Ahora conozco en parte. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido. Como Dios me conocía a mí, así voy a conocer yo. Mientras que estoy aquí, yo conocí en parte y Dios me conocía perfecto. Cuando yo me muera, conoceré como fui conocido cuando estaba aquí en la tierra. Entonces puedo participar. Y San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, Juan capítulo 3, versículo 2, nos dice por qué vamos a conocer perfectamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Como Él conoce a la humanidad, seremos semejantes a Él. Podemos conocer, porque ya dejamos la carne, que es lo que nos limita, y estaremos en el Espíritu.